Muy bien. Entonces, estamos ahí viendo la pantalla. Sí, perfecto. Bien, gracias. Hoy nos toca hablar de la oración científica. ¿Qué es esto de la oración científica o por qué se manifiesta de esa forma? La metafísica te dice que hay una forma de manifestarse las cosas, es decir, la forma de decretar está la forma de que se cumplan las cosas que tú necesitas o que tú quieres. Esto yo le llamo a la oración científica es cómo se hacen los milagros. Es decir, vamos a hablar de física cuántica. Mucha gente, ahorita ya sabemos que el esoterismo, le llamamos ya, o yo le llamo en lo particular que es la física cuántica, porque realmente el esoterismo, o sea, las cosas que hablábamos o que hablábamos antes entre muros, son este tipo de cosas. Y la mecánica cuántica, pues también hablamos de la magia, ¿no? De la magia. Anteriormente se decía magia y hoy decimos que es ah, mecánica cuántica. Bueno, vamos a empezar primero sabiendo o explicando qué es una oración. Una oración, obviamente, primero tenemos que saber que es una serie de conjunto de palabras que se van ordenando de diferente manera para que tengan un sentido completo. Esa es una oración, o sea, una oración. Pero la oración, como nosotros la manejamos, es un diálogo franco, voluntario, sincero, con nuestro concepto de la divinidad, ya sea Dios, el universo, el gran arquitecto del universo, mente universal. Es decir, todos los nombres que tú le hayas puesto a ese ser creador o esa fuerza superior que nos maneja, no que nos maneja, sino que nos cuida, nos tiene, nos sostiene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero y si hablamos de científico, es que se tiene que definir como científico a una forma de desarrollar nueva información acerca a cualquier hecho específico, es decir, a través de investigaciones y estudios pertinentes que se destinan a esclarecer los datos, ¿no? O esa información que se desconocía. Eso es que es la No oración. entendemos la operación. Entonces, si ya tenemos definido lo que es que es una oración, ¿sí? ¿Y qué es lo científico? Bueno, pues entonces la oración científica, cuando unes esas dos palabras, completamente disparatadas, porque mucha gente dice, espérame, Carlos, o es religioso o es científico, porque si es una oración, un científico nunca va a orar. No, no, tranquilos, tenemos que entender que la oración es algo científico, que se puede, si la haces correctamente, se puede ah, fácilmente decretar o cumplir lo que tú estás pidiendo. Es decir, hagan de cuenta que se condensa esa energía con la que vamos a estar tratando. Hablamos de una energía que se condensa y se baja a este plano físico. Es decir, cuando tú hablas de energía, la ves, pero cuando tú la condensas con algún decreto o con una oración, la condensas y se cumple. Eso es el gran secreto de la atracción. Es decir, tú te conviertes en el imán de lo que quieres atraer. Entonces, como sabemos que estas dos cosas no tienen relación en otro campo, pero en la metafísica sí. En la metafísica recuerden que une lo espiritual con lo científico y se convierte en una cosa que se llama metafísica, en una ciencia que es la que se utiliza pues, para mover muchas cosas, ¿no? Entonces, la idea de que tengamos la oración científica es para poder comunicarnos con Dios a cada uno de la manera de cada uno diferente. Es decir, en este momento la oración científica entonces se convierte en una ciencia que nos permite sintonizar la mente
y la voluntad humana con la mente universal, ¿sí? Y con la conciencia y la voluntad divina. Es decir, tu pequeña mente y tu pequeña voluntad, cuando empiezas a saber manejar esto de la oración científica, empiezas ahora sí a unirte a esa gran y gran conciencia y voluntad divina. Pero el problema es que, imaginen, desde siempre, siempre, hasta en lo religioso, nos hemos manifestado que no somos dignos. Siempre nos hemos manifestado eso. Y en nuestra casa, nuestras familias, nuestros padres, y no fue lo mejor que hicieron, también siempre nos menospreciaban. Entonces, automáticamente nosotros no nos consideramos dignos para conectarnos con esa gran fuente. Yo sorpresa, la oración científica te ayuda a eso, pero primero tenemos que entenderlo, que tu pequeña mente y tu pequeña voluntad se unen a esa gran voluntad divina y a esa gran mente divina. Y lo que haces que cuando haces esa unión, ya tienes la certeza de que vas a realizar algo y lo agradeces aunque no lo hayas recibido. Eso es básicamente lo que es la oración científica, pero vamos a irlo desglosando un poquito, porque ¿cómo se reza o cómo se ora a Dios? ¿Cómo le hacemos? ¿O cómo rezan la mayoría de las personas? Todos sabemos que los seres humanos somos individuos distintos, únicos en vida y pensamiento. Es decir, muchos rezamos de una forma diferente u oramos de una forma diferente. A menos que vayas a una congregación, ya sea católica, y empiezas a orar de acuerdo a alguien que te está marcando la pauta o te da un libro para rezar y rezan en conjunto. Pero ese es algo que no vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hacer la oración única científica para ti, como persona, ¿sí? Entonces, esto de que el rezo individual siempre están definidos por diferentes circunstancias de nacimiento, cultura, religiones y ciudades y hasta etnias. Es decir, una persona en Japón, aunque sea católica, reza diferente a una persona en Perú que sea católica. Y así sucesivamente. Y aparte que en Japón se reza una forma de otras religiones y en Argentina se ora o se reza de una forma diferente. Es decir, el rezo es de acuerdo a la religión, por supuesto, los lugares, las personas, las familias o los pueblos. Eso es algo que ya sabemos. Pero, sin embargo, a pesar de todas las influencias de las plegarias, las oraciones, suelen ser muy parecidas en todo el mundo, aunque, ¿por qué digo que son a la vez distintas y a la vez igual? Porque siempre pedimos por algo. Y ya sea estés en China o estés en Estados Unidos, pides por algo, para un beneficio personal. Siempre, por eso esa es lo que se parece o lo que tienen parecido. La oración a Dios son plegarias, oraciones, rezos que la mayoría varían ligeramente, pero todas le piden algo. Todas. Esto es una muestra. Querido Dios, por favor, dame, dame, dame. Y dame un poco más por esto. Y dame un poco más para aquello. Y dame, sí, y todos en el nombre de Jesús, etcétera, etcétera. Y gracias, ya. Pero si se dan cuenta, en eso me refiero cuando todos hablamos de dame salud, dame dinero, dame un amor, dame fuerza, dame inteligencia, o sea, todo pedimos que nos den en las oraciones normales. Y la oración científica no es así. Pero se los comento porque todos, ya sea en China o en India o o en Corea o en México, todos oramos, o la mayoría
así ahora, así reza, ¿sí? Porque hay inclusive rezos que ya están establecidos para pedir. Dame el pan de cada día y perdóname, ¿sí? Siempre están los pedidos individuales de una forma u otra, ¿sí? Y decimos gracias y al final, pues amén, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que eso esté mal. Yo no estoy diciendo que eso sea mal. Cada quien va a orar de acuerdo a su nivel de conciencia o a su nivel o a su estado personal o individual. Eso yo no digo que esté mal, para nada. Cada quien puede rezar como quiera y como se le entienda, es más, hasta sin palabras. Pero esto de la oración científica, tenemos que buscar algo más allá de lo que estamos hablando, esa física cuántica en donde traslademos esa energía, la condensemos y llegue a nosotros por medio de la atracción. ¿Sí? Entonces, siempre estamos buscando en una oración beneficios personales. Inclusive también hacemos rezos por otras personas, por nuestros hijos, por nuestro tío, por nuestro abuelo, por nuestro papá, nuestro amor, nuestra tía. Pedimos por todos, ¿sí? Siempre o casi siempre la intención está oculta a la petición. Es decir, siempre buscamos un beneficio propio. Es decir, Padre, dame dinero, dame salud, dame amor, dame fuerza, dame todo, inteligencia. Es decir, siempre estamos pidiendo a un beneficio propio. No está mal, no está mal. Pero ¿por qué podemos pedir, por qué pedimos así si podemos hacer otra forma de pedir para que de veras se cumpla? Porque muchas veces pedimos y no se cumple. Pides que te saques la lotería y no te la sacas. Pides que gane tu equipo favorito y no gana. O sea, y le pides con mucho fervor a Dios y no gana tu equipo, no sacas la lotería, no encuentras ese amor que andas buscando, no, o sea, no tienes la inteligencia que necesitas para ese puesto o no te llega el dinero para poder comprar ese objeto que tú quieres o no te llega el dinero para pagar inclusive la nota de la escuela, o sea, la cuota de la escuela. Es decir, siempre nosotros decimos, querido Dios, por favor, ayuda a mi super amigo, ayúdalo, ayuda a mi hermano, ayúdame a mí. O sea, y le pedimos muchas cosas, que forme familia, que sane, que se cure, que tenga más dinero, que sea más inteligente. Todos pedimos siempre de esa forma. Y vuelvo a repetirlo, no está mal, no está mal, pero ¿por qué no aprendemos de otra forma para que de veras se canalice, se fragüe esa energía, se condense y llegue contigo? ¿Y por qué siempre lo hacemos así? Pues puede ser y no siempre buscas, siempre hay un beneficio intrínseco personal. Dirían los psicólogos, siempre hay una ganancia secundaria. Es decir, cada vez que pedimos algo, es que quiero mi amigo que tenga dinero, es que me debe y ya quiero que me pague. Ay, es que quiero que mi hermano se encuentre el amor de su vida, es que vive conmigo, ya quiero que se vaya. Siempre hay algo intrínseco en lo que pides a un beneficio personal. Entonces, no está mal, no está mal, pero ¿cuántas veces te frustras tratando de pedir, de orar y no te llega? O de rezar y no te llega. Incluso muchos buscan, Señor, danos iluminación, danos sabiduría para poder mantener a esta humanidad o danos, o sea, ¿por qué? Porque en el fondo también, acuérdense que cuando alguien sube de vibración, está jalando a todos. Jesús el Cristo, con lo que hizo, con lo maravilloso que hizo, con lo grandioso que dio su vida por todos, la humanidad en ese entonces, hizo que la humanidad subiéramos un salto cuántico. Eliminamos mucha violencia, aunque todavía se vive, claro, pero quitamos mucha, pero
muchas cosas con el trabajo que Jesús el Cristo hizo. Grandioso trabajo. Tan es así que lo seguimos valorando, venerando por tan bello trabajo que hizo. Incluso, como les decía, pues buscan la iluminación. Ahora, todo esto son ejemplos y no quiero que se tome como algo especial o que sea algo malo para la gente que así reza. No, no, para nada, ni lo tomen como mal. Lo que estoy haciendo es estableciendo cómo es la realidad, cómo es la actualidad y cómo queremos cambiarlo. Eso es algo que tenemos que ver, cómo cambio ese tipo de oración, cómo cambiamos esa forma de rezar, de orar, de pedir. ¿Cómo le hago para que se condense esa energía y realmente se cumplan las cosas? ¿Sí? Y obviamente, como le decía, siempre que pedimos para alguien o para algo, estamos pidiendo siempre intrínsecamente o por debajo del agua para nosotros, porque si él se beneficia, me beneficio yo, ¿sí? Entonces, basándonos en esto, esa es la realidad, la actualidad, pero ahora queremos irnos por el otro lado. Vamos a olvidarnos por un momento del dame. Ya no vamos a decir, dame, 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 dame luz, dame energía, dame fuerza, dame dinero, dame. No, olvidémonos ahorita en este momento del dame. ¿Por qué? Porque siempre a lo largo de los siglos, pastores siempre nos han incitado o nos han enseñado en sus congregaciones y a todos los seguidores el rebaño por el pecado y debemos pedir por el perdón. Primero, antes del dame, tenemos que quitarnos una culpa que traemos intrínseca del pecado. Decimos, es que como eres pecador, por eso no, Dios no te ayuda. Aunque reces y reces, porque eres pecador y como eres pecador no mereces. Entonces, hay que pedir primero, ahora sí, por el perdón. Y otra vez, vamos a pedir perdón. ¿Sí me siguen? O sea, tenemos que olvidarnos del dame, ¿sí? Entonces, siempre nos enseñan los sacerdotes y esos pastores en las congregaciones a rezar por el perdón para nosotros. Pero otra vez, estamos pidiendo, ¿sí? Y primero tenemos que eliminarnos esa mancha que nos han enseñado generación tras generaciones, padres, abuelos, en que el pecado es algo que tú haces mal, pero no, el pecado metafísicamente se dice que es cuando tú pecas, es cuando te dañas a ti mismo, ¿sí? Cuando tú te haces daño a ti mismo, estás pecando. ¿Sí me explico? No es otra cosa de que el pecado original y que, no, el pecado es aquel cuando tú te lastimas, ¿sí? A ti mismo, ¿sí? Desde ahí tenemos que ir cambiando el concepto del pecado, de tengo que portarme bien. No, con que no te maltrates a ti misma o a ti mismo, con que no te dañes a ti mismo o a ti misma, estás evitando el pecado, ¿sí? Cuando decía Jesús, no peques más, quiere decir, ya no te dañes a ti mismo, ya no te dañes a ti misma. Es decir, cuando Jesús nos hablaba de eso nos quería dar a entender en las enseñanzas secretas de Jesús, el Cristo, el gran maestro, tienen esas enseñanzas secretas donde al vulgo les decía la parábola, pero a los que estaban más dentro les desglosaba lo que él quería decir para que les llegara esa luz. Entonces, eso es lo que quería decir del pecado. Entonces, el pecado no es andar viendo con qué haces y qué hace la otra persona y qué hace otra y que se mete con uno y que va con otro y que le envidia a otro y que es muy celoso. No, el pecado es el daño que te hagas a ti mismo, por eso decía. Es decir,
Debemos dejar de llevarnos por el propio interés y olvidarnos de la resignación de las plegarias, el dame. Vamos primero a quitarnos. Primero nos quitamos esa sensación de que todo lo que hagamos es pecado. Y si analizas y ven a la letra lo que dicen muchas cosas de la Biblia, nos van a decir que todos estamos condenados al infierno. Pero eso no era así, no es así, no es, decía mi maestro Marcelli, es terrorismo espiritual, en el cual te tienen que estar diciendo cosas para asustarte y para tenerte ahí doblegado. Pero el pecado es no dañarte a ti mismo, a ti misma. Pero después de eso tenemos que buscar la manera de ir olvidando el dame, porque cuando tú estás en una edad determinada, si tienes de 0 meses a, no sé, 12, 13 años que no te puedes valer por ti mismo, siempre le estás pidiendo, papá, dame para el cine, dame para comer, dame para comprar. Esa es la edad en donde nosotros pedimos. La humanidad, tarde que temprano, va a hacer el salto cuántico, y estos son puntos muy buenos, en donde ya no vamos a pedirle al Padre, va a ser porque ya vamos a convertirnos en hermanos con otra vibración, con otra conciencia. ¿Qué quiere decir? Ustedes hasta la adolescencia le decían a su papá, varios, no todos, pero la mayoría, decían, dame, y dame para el cine, y dame para la novia, y dame para unos tenis, y dame para ir a jugar, etcétera, etcétera. Y ahorita la humanidad, por eso se dice que están en la adolescencia, porque todavía muchos nos dedicamos a estar pidiendo, dame, dame, dame. Cuando tú estuviste de la edad de los 17 a los 22 años, ¿qué hiciste tú con tus papás? Tú le ayudabas al papá. Y esa es la idea de la oración científica, es empezar a aprender a ayudar a la divinidad para elevar la conciencia de todos. Fíjense qué bonito es esto de olvidarnos del dame, porque nos está hablando de que estamos generando, ya estamos pasando de la adolescencia a una pubertad de 17, 18 años en donde estamos para ayudar. Entonces, después de tener eso, vamos a tener que aprender a orar, ¿sí? Lo que debemos empezar primerito es aprender a orar. Ya sabemos nuestro pasado, cómo nos enseñaron a rezar, a orar, etcétera, etcétera, y cómo reza la mayoría. Y ahorita ya estamos diciendo, ¿sabes qué? Te vas a tener que olvidar del dame, primero del pecado, que no eres pecador. Y que si eres pecador es porque te estás dañando a ti misma o a ti mismo, emocional, física, mental. Cada vez que te dañes a ti misma, a ti mismo, física, mental o emocional, estás pecando, estás dañándote, porque te estás dañando. Entonces, y después, ahora, después de que sabemos eso y que el dame tiene que salir de nuestra psique para poder seguir creciendo como humanidad, para ya no estar pidiendo o solicitando siempre dame al Padre. Ahora, ¿en qué te ayudo? Entonces, después de eso, ahora empezamos a aprender a orar. Hay que aprender primero a orar. Lo que debemos empezar a orar, y eso quiere decir que quiere decir que se tenga una rutina de expresión para orar. Es decir, tenemos que empezar primero a determinar que tenemos que hacerlo constantemente. Tenemos que hacer oración constantemente. Lo importante es que ya sabemos la diferencia entre orar y buscar la conexión divina con la divina, con tu mente normal o finita contra la mente superior. ¿Sí? Primero tenemos que tu mente con la mente suprema y tu microuniverso con el macrouniverso. Es decir, nosotros tenemos que aprender que cuando oramos, tenemos que hacer esa conexión divina con tu divinidad, con la divinidad superior,
con tu mente, con la mente suprema, y tu microuniverso con el macrouniverso. Cuando entendemos eso, cuando entendemos eso, esto que estás, cada vez que oras, estás haciendo esa comunión, empieza a cambiar tu vida totalmente. Cuando empiezas a entender eso. Primero, entonces, si sabemos que esa es la forma, tenemos que buscar un lugar destinado para eso. Y cuando digo yo un lugar destinado para eso, no quiere decir un lugar preparado, no, puede ser tu cocina, puede ser tu recámara, puede ser tu trabajo, puede ser tu escritorio, puede ser en tu cama, puede ser donde sea. O sea, pero el lugar para preparar eres tú, ¿sí? Tienes que entender que la oración la haces tú y el lugar eres tú, ¿sí? Y si lo tienes preparadito, un lugar, sería perfecto, pero no es tan necesario porque lo más importante en una oración es la conexión tuya con la divinidad, con el universo, con Dios, como tú le quieras llamar, ¿sí? Eso es lo más importante, establecer esa comunicación que les dije anterior, tu divinidad con la divinidad suprema o la divinidad superior. ¿Sí? Y el lugar, cuando yo les digo, puede ser un mar, ustedes pueden estar imaginándose en un mar, o imaginándose un río, o imaginándose una montaña, aunque estés en la ciudad. Esa es la gran diferencia de encontrar esa conexión. Dice el Sadhguru, no sé si lo conozcan, que él cuando empezó a meditar, hubo un momento en que se fue a meditar a un lugar, a una montaña, y duró como, no sé, para él, dice que él duró como 15 minutos meditando para él, pero fueron casi 36 horas o 40 horas y estaba en lugares preciosos. Esa es cuando empiezas a hacer esa conexión divina, ¿sí? Entonces, tu lugar puede ser en donde sea, en tu cama. Lo importante es que hagas la conexión perfecta o lo más perfecta que quieras. O es más, que tú la sientas, esa conexión de tu ser divino con el ser supremo. Esa es las primeras conexiones que tenemos que hacer. Y cuando tú estés empezando a hacer esa conexión, va a ir aumentando y mejorando día a día. Pero la idea es disciplinarlos y hacerlo. Y tenemos que utilizar todas nuestras herramientas para podernos ir disciplinando en ese sentido, ¿sí? Dice, va a ir mejorando hasta que veas que los milagros que el Padre, el universo, Dios, los tiene para ti. Vas a ver cómo empieza a generar esos cambios, esos milagros que empiezan, que tú quieres ver en tu vida. ¿Cómo vamos a hacer esto de la oración científica más eficaz? Esta plegaria, cuando tú rezas, cuando tú oras y no te funciona, ¿qué sucede? Te entristeces y otra vez vuelves a decir, no, es que yo no soy digno, no, sí. O le estás pide y pide y pide y no te dan. Entonces, casi puedo asegurar que cuando en las plegarias del tipo que dame, casi nunca ofrecen los resultados deseados. Es decir, nunca te dan las cosas que estás pidiendo. Pido y no me dan. Es más, hasta un artista decía, no pido y no me da. Bueno, pues es que el pedir no es lo correcto. No es correcto estar en dame. No es lo correcto porque así nunca o casi nunca te van a llegar los resultados que estás buscando. ¿Por qué? Porque nuestra mente subconsciente tiene otro chip. O sea, aunque tú repitas como loro y digas, tú tienes un chip dentro de tu cabeza que como no mereces, como no sabes qué es lo que van a hacer, por lo tanto,
van a ser muchos motivos por los cuales no te van a dar las cosas que tú estás pidiendo, ¿sí? Porque está en tu mente, en tu chip, que no funciona porque no eres digno, porque no vales, porque no sirves. Y cuando dices eso, automáticamente está nada más saliendo una repetición de tu boca y no está haciendo la conexión correcta. Dice el cómico filósofo tabano social Jorge Carlin, dijo: el clavo cuando observó las plegarias de Dios y las plegarias al sol casi obtenían el mismo resultado, 50-50. Esto muestra que nuestra psique puede que sí y puede que no. O sea, ¿por qué? Porque está en nuestra mente, ¿sí? Porque no estamos convencidos de que va a suceder, porque así nos han enseñado. Pero lo que les comento es, la oración científica no funciona así y lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque muchas veces te les digo que el chip está diciendo, no merezco, por lo tanto no me van a dar, aunque esté pidiendo, ¿sí? Pero vamos a ver, vamos a aprender cómo se hace la oración científica. La oración científica te va a cambiar esa perspectiva de decir, dame, dame y olvidarme de del yo no merezco. ¿Por qué? Porque vas a entrar la psique de una forma diferente a como te han enseñado a orar o a rezar. Como te han enseñado a rezar, entonces tú siempre sabes que tienes un resultado sí, un resultado no, uno sí, dos no, o dos no y uno sí. Pero entonces la oración científica te va a cambiar esa perspectiva. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a la psique por otro lado. ¿Y cómo es esto? Cuando pides, crees que vas a recibir, crees, pero muchas veces en tu subconsciente te dice que no sabes. Y con la oración científica no crees. Con la oración científica sabes. Es decir, nosotros ya entramos a una era nueva, a una era del saber. Estuvimos durante 2000 años atrás, desde 1948 hacia atrás, estuvimos en una era del creer, de Piscis, del creer, yo creo. Ahora no, ahora estamos en una nueva época, que es la época del saber, del Aquarius. Yo sé. Entonces, con la oración científica, sabes que vas a recibir las cosas. No crees, sabes que vas a recibir. Fíjense, una simple palabra y cambia completamente el resultado. A ver, y cuando hablo del saber, porque estamos en la oración del saber del Aquarius, porque cuando tú agradeces que sí vas a recibir, cambia el concepto, porque tú estás agradeciendo porque ya sabes que vas a recibir. No sé si me van siguiendo, pero no es lo mismo creer y esperar a saber y agradeces porque ya lo tienes listo, porque ya lo tienes ahí. Esta es la diferencia de cómo sabes de agradecer porque ya lo recibiste. ¿Cómo está esto? Pues la oración científica te dice que tú tienes que agradecer lo que vas a recibir porque ya sabes que te va a llegar. Sí, porque estás aplicando el yo sé que voy a recibir. Por lo tanto, agradezco antes de recibir. Sí, vamos a seguir para entender, porque la diferencia está en agradecer lo que no has recibido. Es decir, sin embargo, seguimos pidiendo cosas a Dios y cuando no recibimos lo que pedimos, lo racionalizamos con una sonrisa forzada, los dientes apretados y decimos, bueno, es la voluntad divina, no quería darme nada, ¿sí? Y sabiendo que no te queda otra cuando no pides científicamente, ¿sí? Con la nueva era. Y luego dice aquí, rezamos, fíjense, rezamos y pedimos otra cosa. Así de desesperados estamos para que el Padre, el Madre, el universo nos oiga nuestras peticiones y nos las conceda. Es decir, si no me diste eso, bueno, por lo menos el premio de consolación, dame esto.
pero otra vez seguimos con el dame. Pero si no te llega, ¿qué dices? Pues es que Dios no quería, Diosito no quiere. Y eso es lo que traes en la psique. Entonces, ¿cómo es esto de que estamos cambiando esto de suplicar, pedir, ofrecer y recibir? Para hacer la oración científica más eficaz, fíjense, para hacerlo más eficaz, debemos utilizar herramientas que tú tengas a la mano o que conozcas. Aquí te voy a decir las que yo uso. Son unas personales, individuales, que obviamente son las que yo utilizo. ¿Cuáles son? Los mudras, hay una plática de los mudras que también la hemos dicho aquí, que nos ayuda mucho a sintonizarnos con esa petición que estamos haciendo, ¿sí? Los mudras son muy importantes y yo para mí, obviamente investigando y conoces, se hace más concreto y más efecto y más eficaz siempre la oración. En cada tipo de solicitud, la escala para hacer una petición es diferente. Todos sabemos que tenemos unas escalas. ¿Cuáles son las escalas estas que tenemos? Tenemos, son ángeles, arcángeles y principados, la primera triada, ¿sí? Las virtudes, las potestades, las dominaciones, los tronos, los querubines y los serafines. Tú tienes, para hacer una oración de cualquier manera, para que llegue a la vibración que tú quieras, para que se condense, eso que tú estás pidiendo, imaginen todo lo que tiene que pasar, esas tres triadas, porque nosotros, como ser humano, está el ángel, arcángel y principado. Vámonos con estas tres. Si tú con tu oración no alcanzas a, por ejemplo, pides algo, la escala para que llegue a un principado y luego para la siguiente triada y la siguiente triada, pues vas a tener que usar todo lo habido y por haber para poder alcanzar que ese magnetismo, que esa energía se condense, ¿no? Bueno, pues para hacer eso necesitas algunos mudras y unos mudras que ustedes tienen que saber cómo pides, cómo tú has pedido siempre. Siempre extendemos la mano y decimos, ¿saben? ¿Sí o no? Dame. Cuando alguien en la calle o sus hijos le piden algo, ¿qué hacen? No te dicen el codo o te dicen la mano así. No, te dicen, dame. Y generalmente nosotros hacemos un mudra de la perfección y normalmente hacemos esto. Es una señal de pedir. Esta es una señal de pedir. Pero ¿cómo suplicas? ¿Cómo suplicamos a una persona? Normalmente cerramos las manos y decimos, esta es un muda de súplica, ¿sí? Y obviamente hay una forma de suplicar, pedir, ofrecer. Son mudras muy diferentes y que se tienen que utilizar en diferentes tipos de oraciones, ¿verdad? Pero tú date cuenta, ¿cómo pides? ¿Cómo suplicas? ¿Y cómo recibes? ¿Cómo suplicamos y recibimos? Cuando tú haces estos mudras de pedir, de suplicar y de recibir, tú estás preparándote para ahora sí que esa energía se condense y llegue a ti, ¿sí? Pero vamos a empezar ¿qué hacemos nosotros? ¿Rezamos o oramos? Son dos conceptos muy diferentes. Cuando rezas, repites. Es decir, son dos conceptos que se confunden mucho, pero muchos se utilizan en varias religiones judías, católicas, indias
y muchas más, rezan. Y rezar es una repetición. Dice, hay una diferencia muy notable entre los dos, entre rezar, porque proviene de la palabra lat, que quiere decir recitar, ¿eh? Rezar es una repetir una oración una buena cantidad de veces, como por ejemplo el que reza un rosario, un Ave María, un Padre Nuestro. Esas son oraciones que son rezos, porque son repeticiones, ¿sí? Y cuando tú repites y repites y repites, tu subconsciente se va grabando eso para tratar de entrar. Hagan de cuenta, como queremos que se condense esa energía, entonces tú repites y repites y repites, porque dice Connie Méndez que si repitiendo 1000 veces las cosas te pueden llegar a cumplir. ¿Por qué? Porque estás venciendo al subconsciente a golpes, con grillete, porque estás repitiendo y repitiendo. Pero muchas veces, mucha gente se cansa de repetir y deja de rezar. Pero Jesús el Cristo nos enseñó, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y acuérdense, los oídos, los susurros, los escucha su ángel. Y si ustedes quieren que lo repitan, que lo replique, tenemos que hacer otro tipo de oración para que vaya subiendo de escala, ¿sí? Y conforme vaya subiendo la escala, hay la generación de milagros, ¿sí? La palabra orar es establecer una comunicación con la divinidad. Cuando haces una oración, ahora sí, es establecer la comunicación con la divinidad para alabarle, para engrandecerle, glorificarle, pedirle. Es arrepentirse, es contarle a él cómo te sientes, por qué, y luego agradeces nuestras necesidades ya resueltas. Esa es la forma correcta de hacer oración. Es decir, por eso se llama la oración científica, porque vamos a establecer esa comunicación y vamos a hacer cosas menos que pedirle, pero también lo vamos a hacer, pero una forma de entrarle al subconsciente diferente. Es decir, tú no estás creyendo que vas a recibir, sino sabiendo que se van a cumplir tus cosas. La certeza, tú vas a cumplir todas tus oraciones, todas las cosas que tú necesitas, siempre y cuando estés, sepas, estés completamente seguro que van a llegar. Cuando tú sabes que van a llegar, tienes la certeza de que van a llegar, tenlo por seguro que van a llegar. Pero si no tienes esa certeza de que van a llegar las cosas, no van a llegar. Entonces, ¿cómo esto de las oraciones? Las oraciones es un poder que tenemos que descubrir. Tenemos que descubrir ese poder que tenemos en la oración. Porque cuando haces la oración ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el poder de la oración? La comunicación certera que tienes con el Padre. Cuando tú tienes esa comunicación, esa sensación de certeza, que sabes que te vas a comunicar, ahí empiezas a encontrar el poder que tiene la oración. Porque con ese poder ya puedes empezar a crear todo lo que tú necesitas. Es decir, te vas a convertir en ese mago, esa física cuántica donde agarras la energía y la condensas y te conviertes en la mecánica cuántica donde agarras que hacía lo que hacía Sai Baba. Él entraba a otra dimensión y bajaba las cosas que él necesitaba. Hasta ese grado de poder puedes tener. Obviamente es de acuerdo a la certeza que tú tengas acerca de lo que estás haciendo. La forma de la oración es una forma de comunicarte con el Padre, el universo, la divinidad, como tú le gustes llamar.
es la oración conciencia. Conciencia, es una oración consciente, es una oración conciencia. Cuando tú haces una oración consciente, es porque tienes una forma certera de comunicarte con el Padre. Esa es la forma de encontrar el camino precisamente a encontrar la solución que estás pidiendo. ¿Cuál es el secreto que hay que revelar en esto de la oración científica? ¿Hay algún secreto? Y la verdad sí. Para nosotros es muy natural pedir para que nos conceda los resultados, experiencias, posesiones que queremos, y rezar no funciona. ¿Qué ingrediente nos falta para eso? La oración científica, en lugar de pedir la solución en tu visualización del resultado, es agradecer. Es decir, cuando tú oras, tienes que visualizar que ya lo tienes y lo agradeces porque ya lo tienes en tu futuro. Es decir, estás revelando el secreto del futuro, que tú estás agradeciendo que ya tienes esa, esa cosa que hayas pedido, pero no la estás pidiendo, la estás agradeciendo porque ya te la dieron, sin pedirla. Y además que agradeces que ya te va a llegar o que ya te llegó, aunque no la tengas aquí, pero tú lo agradeces porque sabes que va a pasar, porque tienes la certeza del resultado que vas a tener. Esa es la oración científica, que agradeces antes porque ya sabes que lo vas a tener, porque tienes esa certeza. Sí, es decir, quieres un carro nuevo. Gracias, Padre, porque ya tengo ese carro nuevo en mi cochera. Agradeces antes de que suceda. ¿Quieres salud? Gracias, Padre, por la salud que yo soy en este momento. Gracias porque sé que ya la salud está en mí. Estás agradeciendo de algo que vas a recibir, pero estás pidiendo, pero estás dándole al subconsciente otro concepto. No sé si me sigan, pero esa es la idea de agradecer. Ese es el secreto de la oración científica, que agradeces las cosas que te van a llegar antes de que te lleguen porque tienes la certeza, porque sabes que te va a llegar. ¿Sí? Esa es la gran diferencia y eso es lo que es la oración científica. ¿Sí? Porque tú sabes que el resultado será realmente lo que necesitas, no lo que tú quieres. Esa es la gran diferencia porque tú puedes decir, Padre, gracias por el gran amor de mi vida que ya tengo. Gracias, porque sabes que va a llegar. Y tú te estás imaginando un Brad Pitt, pues no, te llega un Pablito Fernández o alguien, ¿no? Otro, pero ese es el que tú necesitas. ¿Sí me siguen? Es decir, la divinidad te da lo que tú necesitas, no lo que tú desees. Ahí es el cambio que le estamos dando directamente al subconsciente. Entonces, la oración científica es saber que tu ser, tu yo superior, se conecta con el ser superior universal y se crea ese campo de conexión integral e individual, porque esto es individual, con él y tu interior. El filósofo danés decía, apuntó que la dirección de la plegaria secreta cuando dijo, la plegaria no cambia a Dios, sino que cambia a la persona que lo reza o que lo repite. Es decir, Dios siempre es. El problema es que tu psique es la que vamos a tener que cambiar o es la que estás cambiando, porque tú puedes pedir 10 millones de dólares, pero Dios te va a dar los millones que tú necesites. A lo mejor a lo mejor Dios sabe que necesitas 200 y tú nomás estás pidiendo 100. No se me siguen. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Entre la oración científica y la oración normal. Entonces, porque Dios no cambia, cambia el que está rezando, cambia el que está orando, cambia el que está pensando. Es decir, estamos evadiendo
con la física cuántica a nuestro subconsciente. Miren qué lindo, ¿sí? Es decir, la oración cambia y tú también cambias a partir de que lo estás diciendo, pero estoy seguro que a partir de hoy tus oraciones no serán las mismas. Yo sé que con esto que estás aprendiendo vas a olvidarte de repetir y te vas a concentrar en orar. Es decir, estás a punto de experimentar un cambio muy profundo realmente en su vida, ¿eh? Y positivo y duradero. Porque esto, cuando aprendes la oración científica, ven cómo está condensando toda esa energía que necesites, que requieres, ¿sí? Que necesitas, no la que tú quieras, ¿sí? Esa es la gran diferencia con la oración científica. ¿Qué es lo que ocurre con esto de la oración científica? Van a empezar a pasar eventos, milagros, porque cuando tú haces oración, la oración científica, estás empezando a interactuar armoniosamente con la divinidad tuya y con la divinidad superior. Eso es lo que les decía. La oración científica empiezas a acomodarte armoniosamente con esas energías que llamamos ángeles, arcángeles, principados, virtudes, dominaciones, potestades, tronos, querubines, serafines. Vas a empezar a entenderlos, cómo funcionan esas energías. Claro que sabemos que no son humanos con alas, sino son energías que te ayudan y que se manifiestan en tu vida, ¿sí? Y obviamente empieza a cambiar el subconsciente. Empiezas a decir, sí, yo merezco, sí, soy bueno, sí, soy inteligente. ¿Y por qué? Porque lo estás dirigiendo a esas energías, a esa física cuántica, ya la estás dirigiendo esa energía a un propósito específico. Es decir, ya le estás dando un propósito a lo que estás haciendo, orando. Debemos aprender primero a conectarnos, primero con el campo infinito, esas partículas de tu ser con lo del yo superior y para poder conseguir lo que realmente se anhela. Cuando hay esa conexión de la divinidad, el universo, o como tú le llames a Dios, con tu yo superior, con esta chispa divina que está en todos nosotros, que mucha gente, con el solo hecho de saber que esa chispa divina te mueve, te da vida, eso es para, claro, saber y reconocer que sí merecemos, porque si estás aquí mereces, si estás en el planeta mereces. El detalle está en que tenemos que cambiar esa psique, ¿sí? Realmente tenemos que nos va a llegar a lo mejor no lo que deseamos, pero sí lo que tú necesitas. ¿Y qué necesitas? Pues necesitas una vida feliz. ¿Para qué estás en este planeta viviendo una vida infeliz, triste, solo, etcétera, etcétera? Pues no, nosotros tenemos que aprender con esto de la oración científica y de la metafísica, necesitamos aprender a tener una vida más feliz, más plena, más abundante. Vamos a tener Vamos a aprender a usar ese poder milagroso de la oración científica, que es parte de la metafísica, para, para poder pulir esa forma de orar, de comunicarnos con el Padre, con Dios, con el universo, con la energía superior, como tú le quieras llamar. Pero la idea es ir puliendo ese método y ese método es individual. Cada uno va a tener su forma. Yo les puedo decir la forma de que yo hago oración en las mañanas, en las tardes, a la hora que yo hago oración todo el tiempo, siempre agradeciendo, ¿sí? Preguntas hasta aquí. Bueno, vamos a terminar para no empezar con las preguntas. Todos rezamos u oramos alguna vez. ¿Cuánto? Ahora, ¿cuánto? Ya sabemos la oración científica, ya sabemos lo que es orar y rezar. Ahora, cuántas veces tú,
haces una conexión espiritual con lo que llamas Dios. ¿Cuánto tiempo te dedicas a hacer eso? Chécalo. Checa cuánto tiempo en el día. Tenemos, quitando las 8 horas de dormir, tenemos más de 16 horas para podernos comunicar, hacer esa conexión divina. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuánto tiempo dedicas a esa, fíjense, a la fuerza universal, al, a esa mente suprema, a esa energía superior? ¿Cuántas veces nos comunicamos? Muchas veces, unos en la mañana, otros en la noche, y a veces se me olvida, ¿sí? O, claro, cuando hay necesidades apremiantes, oh, yo quiero, soy, quiero, o en las emergencias, estás enfermo y ahora sí estás pidiéndole a Dios todo el día. ¿Para qué cuando estamos enfermos? Pídeselo ahorita cuando estás sano. No es malo. Si estás enfermo, pues hay que pedirlo, claro, pero pídelo así como te estamos enseñando hoy. Y vas a ver la diferencia, el cambio radical que va a suceder en tu caso, porque es individual. Siempre y cuando tengas esa certeza y agradezcas antes de que suceda. Más bien, estás agradeciendo porque ya sucedió. ¿Sí? Siempre pedimos cuando es tiempo de peligro, problemas, de enfermedades. Y recuerda, las oraciones es energía, la palabra es energía, la palabra es vibración, la vibración es energía. Entonces, sabemos que ese campo de partículas que le llamamos esos fotones que sabemos, ya lo sabemos, que esa energía la tenemos y la desprendemos y la enviamos. Esa energía que está aquí, esos segredores que están aquí, esas energías, tú las puedes condensar y enviarlas, ¿sí? Las puedes condensar y formar un milagro para ti, ¿sí? Pero tenemos que tener esa certeza y ese agradecimiento. Y tenemos que saber que esas energías están aquí. Porque cuando yo hablo del Wi-Fi, toda la gente sabe que sí existe esa energía porque esas partículas, porque nos estamos comunicando. Pero que hablamos del celular y si hay energías. Pero ¿y por qué cuando hablamos de esas energías, de esas otras energías, nos limita la mente para creerlas? Pero si hablo del Wi-Fi, es así, eso sí, pues es que aquí está, mira, Carlos. Pero si tú tienes la certeza de esa energía, esos ángeles, arcángeles, principados, esa energía que anda alrededor de aquí, ayudándonos, sirviéndonos, cuando tú lo tengas la certeza, vas a ver que va a cambiar totalmente tu vida porque están aquí y ahora. Esas partículas existen, creas tú o no lo creas. El detalle es que tengan la certeza para poder condensarlas y hacer lo que tú necesites. La oración es una ayuda, acuérdense, siempre presente en tiempos de problemas. Si la estamos usando cuando tenemos problema, está bien, pero no tiene que esperar a tener un problema para estar orando. Utilicen su celular, pongan alarmas a tales horas para que les recuerde hacer una oración, una conexión con la divinidad. Sí, porque en el día a día se nos olvida, pero póngale ese celular lo trae ahí pegadito siempre. Estoy seguro que, es más, todos traemos uno o dos celulares. Pues a uno póngale las alarmas a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12, a las 4, a las 6, para que le recuerde y decirle, hey, conéctate con tu divinidad y conéctese, ayúdese, porque tenemos que entender que el tiempo que le dedicas a esa conexión divina va a ir aumentando o disminuyendo, o ha disminuido porque te va separando de esa, ¿sí? Tenemos que hacer la oración científica, la tenemos que hacer parte integral y constructiva de nuestra vida. Esa no es una obligación. Yo lo hago, se los digo porque yo lo tengo en mi celular, así lo hago. Porque yo trabajo y en mi trabajo de repente estoy en una junta, me vibra la alarma y dice, hey, es hora de conectarte con tu divinidad. Y no es necesario hacer 30 minutos, no, si con 2 minutos, 1 minuto que te acuerdes de tu divinidad, con eso es suficiente, porque va a ser mucho más de lo que hacías en el pasado. Esas son cosas que yo hago.
son herramientas individuales, personales que yo he aprendido a hacer, ¿sí? ¿Y cómo vamos a desatar esos milagros? El poder milagroso de una oración está, ¿qué creen? En el poder de creer en uno mismo. Cuando tú elimines dentro de esa psique, dentro de ese subconsciente que no vales, que no te valoras, que no mereces, la conexión con tu divinidad va a mejorar 100%, ¿sí? Porque el Padre, Dios o el universo quiere que creas en ti primero. Porque recuerden, si no cabe en mi mente, no cabe en el bolsillo, no cabe en mi corazón. Si yo quiero una relación amorosa y no la tengo en la mente, no va a caber en el corazón. Claro. Y si yo quiero tener, no sé, X cosa, no está en mi mente, no lo creo yo, no lo creo aquí, no se va a visualizar acá. ¿Sí? Si yo mismo no creo que soy inteligente, en mi mente no creo que soy inteligente, ¿ustedes creen que me voy a hacer inteligente? Claro que no. Si yo no creo que puedo ser un ser con salud emocional, si yo no lo creo, ¿ustedes creen que va a convertirse este ser en un ser centrado o con salud emocional? Claro que no, porque si no cabe en la cabeza, no te cabe en el cuerpo. Así de fácil, así de sencillo es. Entonces, la conexión, debes de creer en ti para empezar a crear esa conexión. Empieza a orar con la convicción de que todo eso ya está hecho y vas a ver que va a haber pequeñas pruebas de tu poder interior e irás descubriendo ese potencial que decía mi maestro, que le agradezco tanto haberme dicho, usted tiene un potencial. Como todo ser humano tenemos ese potencial enorme, solamente es creer en usted. Y ese potencial universal lo tenemos todos, que podemos cambiar. Aquí lo importante es tu mente subconsciente. Tenemos que reeducarla. ¿Y cómo la reeducas? Utilice sus alarmas. Utilice hoy, por ejemplo, ponga una alarma a las 4 de la tarde diciendo, yo soy inteligente. Empiécelo a cambiar en su mente. Yo soy un ser completo. Yo no necesito nadie más. Yo soy un ser próspero. Hágalo, empiece a creérsela. Haga esas oraciones pequeñas, rápidas. Ahorita nos dicen que no podemos grabarnos más de 20 segundos, más de 30 segundos. Por eso están los reels en Facebook, que son de 1 minuto, porque nomás tenemos esa atención. Utilicémosla. ¿Cómo? Usted prenda esa alarma y diga, a las 10 siempre voy a decir que yo soy un ser con salud emocional. Vámonos. Y cada vez a las 10 lo va a poner. Y luego lo pone uno a las 6 y que va a decir, yo soy, yo merezco, yo valgo, hágalo. Y va a ver cómo va a cambiar su vida. Va a cambiar. Porque va a empezar a crear nuevas imágenes suyas. Y va a empezar a crear órdenes al subconsciente de tal manera que lo va a cambiar. Es algo maravilloso. Cuando lo empiezas a entender, empiezas a ver, esto a mí lo estoy hablando de mis experiencias, de lo que yo he hecho y de lo que yo hago. No estoy hablando de libros, esto a lo mejor no lo van a ver todo lo que estamos viendo en los libros o en un reel, no está, pero es algo que yo he aprendido y eso he creado nuevas imágenes y cambiado imágenes mías y las he modificado. Eso lo estuve aprendiendo y se lo agradezco enormemente a mi maestro José Marcelli, porque me dio la guía para irlas a buscar. Entonces, las técnicas pueden variar, acuérdense. La escala angelical, usted se puede conectar con ángeles, arcángeles, principados, o los querubines o los serafines, pero esa es una conexión que usted va a empezar a conectarse. Usted va a empezar a conocerla. Tenemos que entender que la inteligencia suprema está atenta, quiere ayudar, el universo te quiere ayudar, confabula para ayudarte, busca la manera de ayudarte y conspira a nuestro favor y alrededor de nosotros. Por eso están los salmos.
También es otra plática que tenemos armoniosamente con los salmos para poder estar trabajando conscientemente eso. El universo trabaja a nuestro favor, está atento, quiere ayudarnos, quiere hacer milagro tras milagro, pero nosotros no hacemos ese match, esa conexión. Entonces, tenemos que buscar eso, ¿sí? Ay, si hay alguna pregunta o comentario, gracias por permitirme servir. El Padre los bendice. Muchas gracias. Dejo de compartir y dejo de grabar para poder escuchar sus preguntas. Gracias.